La OSPA Televisión está con ustedes de nuevo y esta vez con Colin Currie, el percusionista que va a tocar con nosotros el concierto de Rautavaara este jueves en Gijón, este viernes en Oviedo. Colin, first of all, thank you so much for joining us. Very welcome. Yo quiero preguntarle, él es un percusionista profesional, un gran solista. Yo le quiero decir, nosotros todos desde niños queremos tocar los tambores, queremos tocar la percusión, pero en algún momento decimos, oye, yo quiero tocar el violín, quiero tocar el piano, quiero hacer algo de melodía. Yo admiro a esta gente que se pasa su vida haciendo un arte refinado realmente de golpear cosas. ¿Cómo se siente usted con esto? Well, for me, percussion was always its own world. And within that world, there were many ways of expressing yourself and finding interesting music to play. Dice que él la percusión la entiende como un mundo entero en sí mismo y dentro de ese mundo hay muchas formas de expresarse. And what is appealing about the instruments is that there are so many and that they have such power but also such lyrical qualities too. Dice que hay tantos instrumentos que sí, que son muy poderosos a veces, pero también son muy líricos para expresar. So initially, when I was very small, I was attracted to the drums, but then I became aware, especially of classical music and new music, contemporary music, and what was happening for the role of the percussionist in that music. Dice que, claro, que él desde pequeño se interesó en los tambores, claro, y en los parches, en esto, pero que luego al interesarse en la música clásica ya empezó a encontrar nuevas maneras de expresión y ahora sigue interesado en la nueva música, en la nueva forma en la que la percusión está incluida en la música. But what was missing, perhaps a little bit, when I started performing as a soloist 20 years ago, were more pieces, more variety of pieces in which the instruments were used really to their depth. Dice que lo que echa en falta ahora que desde hace 20 años que empezó como solista, que realmente había una variedad muy grande de conciertos y de piezas en las que expresar en profundidad con estos instrumentos. The Rautavaara being a very interesting example because although it is a very orthodox piece, quite traditional, the three movements, the structure, very romantic, it's actually quite a strange piece because it uses solo percussion to keep the music moving, and the solo percussion leads all the music in the piece. Nos cuenta que un caso es, por ejemplo, este concierto de Rautavaara, que aunque es muy ortodoxo en su concepción, son 3 movimientos, su forma, su estilo, sin embargo utiliza la percusión, el solista de percusión como conductor, como la pieza que mueve realmente toda la música. So I hope the people here find it a very interesting piece. It is quite a strange piece. It has very odd harmonies, very close harmonies that are very interesting for the head and the ears. But it's a piece that is very expansive and very thought-provoking. Dice que esta pieza te mueve a pensar que es una pieza muy expansiva, que tiene unas armonías a veces un poco extrañas, es una pieza un poco extraña, pero que cree que le va a gustar a la gente de aquí. This piece was commissioned by you. That's right. Le digo que esta pieza fue encargada por el propio Rautavaara. How was that idea, that moment of let's go to Rautavaara? Well, it was one of those very unusual things where I knew I liked his music, but I knew that he was quite advanced in age. I didn't know whether he would have time or interest to look at writing a percussion concerto, which for him I think was quite an unexpected invitation. Dice que bueno, que él ya sabía que era una persona de edad avanzada, que no sabía si realmente iba a estar interesado en escribir un concierto para percusión. But he really liked the idea. He was, from the beginning, he was very interested, very keen. And when I went to meet him in Helsinki, he had already started the piece and had indeed all the first movement complete. Dice, pero que en cuanto habló con él, incluso fue a Helsinki a verle, ya tenía casi compuesto el primer movimiento. So I was very taken aback and very heartened by this. And then shortly after this, we managed to obtain the commissioner's
London Philharmonic, Baltimore, Tampere, and we managed to get the commission for the piece. Dice que a partir de ese momento ya se pusieron a trabajar y la London Philharmonic en Tampere, también una orquesta que hay en Finlandia, Baltimore en Estados Unidos, and Rotterdam Philharmonic. Rotterdam Philharmonic también se pusieron todos a trabajar para comisionar esta pieza. Tell us something about your set, I mean the instruments. Yeah. Quiero preguntarle un poco sobre los instrumentos que toca, porque no toca solo uno ni dos, sino una variedad de ellos. He wrote actually quite a challenging percussion part. This piece is not easy to play, although it should sound easy to listen to. No es una pieza fácil de tocar. You play a lot, play almost all the time. Está tocando casi todo el tiempo. Yeah, especially in the third movement, where really there are no breaks. It's a constant play from the very first bar to the last note. Incluso en el tercer movimiento no para de tocar, desde el primer compás hasta el final no para de tocar. So he wanted a number of sounds, and it was a challenge to get the instruments close enough, because the instruments are quite big. But I made a setup where we have layers of instruments. So marimba, crotals, drums, cymbals, all like this. Entonces hay muchos instrumentos, son muy grandes, están lejos unos de otros, pero él se las ha apañado para colocarlos lo más juntos posible y poder manejarse cerca de ellos. So this was also something I wanted to use in my cadenza. He asked me to write the cadenza. Él le pidió que escribiese su propia cadencia. And I wanted to have a lot of resonance in this cadenza. I wanted to have a lot of sound. Él intentó que hubiese mucha resonancia, mucho sonido en su cadencia. So that was one of my ideas for the cadenza, was to have me moving between the marimba and the vibraphone and the crotals, and to have lots of ringing and dissonance and some interesting sonorities. Entonces se puso la marimba, el xilófono, los crótalos, para que haya esta resonancia, este sonido, esta mezcla de armonías. Yeah. So it was quite a big thing that he asked me to write this cadenza, because his material in the third movement is quite small. He only has maybe 3 minutes of music in the third movement, so it needed a very big, strong cadenza. So I said yes. I said I would do it, but it was a challenge. But I enjoyed writing it, and I enjoyed playing what I have. Dice que bueno, que en este tercer movimiento escribió el propio Rautavaara solo 2 o 3 minutos de música, con lo cual su cadencia tiene que ser una pieza grande, una pieza, lo cual supuso un desafío para él, pero bueno, estuvo muy contento de recibir este encargo, esta petición del compositor, y yo creo que ha salido muy bien. Colin, that's all for now. Thank you so much. Mucho éxito, y I hope the people will enjoy it. Thank you very much. Muchas gracias. Marta, como siempre, muchas gracias y a disfrutar del concierto con este señor.